Estamos en comunicación con el doctor Sánchez Posleman. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica lo saluda. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo arrancamos el año, doc? Por suerte creo que bien, dentro de todo bien. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de la salud, creo que también bastante bien. Me parece que ha habido un pequeño rebrote producto de el relajo de parte de la sociedad con respecto a lo que son las reuniones de las fiestas navideñas y de fin de año, ¿no? Creo que a veces pensamos de que nos tenemos que cuidar del desconocido, que nuestros familiares o que nuestros amigos no son portadores del virus, y el hecho de que haya habido un incremento de reuniones sociales en lugares cerrados y reuniones de jóvenes ha hecho de que haya aumentado el número de casos y que ello se refleje en parte en un leve aumento en la internación, digamos, ¿no? Creo que el sistema hoy por hoy, digamos, en los casos que hay en la actualidad, los está, soportando muy bien y dando muy buena respuesta. Así que en ese sentido, digamos, creo que lo que hay que fundamentalmente es tratar de insistir en comunicarle a la gente de los cuidados que hay que tener, del uso del barbijo permanente, del distanciamiento social de los 2 metros, del lavado de manos, de no hacer reuniones en lugares cerrados, tratar de hacer las actividades al aire libre. Creo que hay que insistir mucho en eso para tratar de prevenir el nivel de contagio de este virus. Quería consultarte por la situación con la que arrancamos la pandemia. Es como que todo el personal de salud, entiendo yo, corregime si no es así, no estaba preparado para enfrentar una situación de estas características, pero afortunadamente es como que pudieron coordinar las acciones correspondientes para que el personal pueda tener todo este manejo sanitario que por ahí se había leído en los manuales, ¿no? En los libros de estudio, pero tener que tener esa precaución con el paciente que uno está tratando para evitar los contagios, todo lo que encierra, hasta incluso lo que nos mostraba en la tele que tanto nos asustaban, el riesgo de que los cuerpos de las personas fallecidas sigan generando contagios, ¿no? Todo ese desconocimiento que teníamos. ¿Podrías hacer una evaluación de acuerdo a tu mirada siempre, ¿no? De cómo fue la evolución del personal sanitario a cómo estamos hoy. En realidad es verdad que partimos de cero, desde conocimiento absoluto del manejo sobre el virus y de la capacidad de contagio en el recurso humano sanitario. Creo que nosotros, por lo menos en Ushuaia, tuvimos ese pequeño brote allá en marzo, lo cual nos hizo tomar conciencia precozmente de lo que es este virus, y pudimos entrenar a todo el recurso humano de salud, las distintas áreas, médicos, enfermeros, camilleros, kinesiólogos, mucamas, personal administrativo, todo el mundo para, tratar de prevenir el contagio laboral, y creo que lo logramos por lo menos en nuestra institución con creces, el nivel de contagio por laboral
te diría que casi fue nulo. La mayoría de las veces que la gente se contagió fue cuando se relajó en algún otro lado y ahí fue donde tuvo contacto con el virus y se contagió. Lo que sí, al principio teníamos muchos contactos estrechos, aislados preventivamente, con 14 días, que después lo fuimos bajando. Al final terminamos con 7 días con PCR negativa, ya se podían incorporar al trabajo. Y creo que hoy estamos mucho más preparados para este virus que lo que estábamos en un principio. Me parece que en un principio se tomaron medidas extremas que hoy, a mi modo de ver y en mi mirada, no son tan necesarias, como la gente cuando venía de la calle se cambiaba de ropa, desinfectaba el celular, desinfectaba las llaves, desinfectaba esto. Me parece que hoy lo fundamental y lo que ha dado resultado es el barbijo y el lavado de manos y el distanciamiento social, digamos. Eso es lo que mayor resultado ha dado, cosa que al principio la OMS decía que no era necesario usar barbijo, y nosotros acá ya estábamos insistiendo con el uso del barbijo obligatorio. Pero te diría que para mí la respuesta del personal de salud es muy buena. Estamos a la altura de cualquier centro de salud en el país. Hemos trabajado muy bien, tanto en el sector público como en el sector privado, y la respuesta fue altamente satisfactoria. En el tema que tiene que ver, ¿no?, con el acondicionamiento en la parte edilicia, pero también con la provisión de estos materiales que conocemos como el famoso equipo de protección, ¿no? Escucho muy bajo, Luis. Te preguntaba por el equipo de protección, por el equipamiento, por la inversión que no sé si tuvo que enfrentar directamente la clínica en todo lo que tiene que ver con el material de trabajo, con el reacondicionamiento del edificio y con la aparatología. Entiendo por aparatología respiradores, insumos para la pandemia. ¿Eso implicó un desembolso de dinero directamente de la clínica o pudo recibir ayuda de lo que es todo el sistema de salud? No, nosotros lo que recibimos como ayuda fueron durante 3 meses los famosos APP, que era un 30% de la masa salarial, que fue durante los meses que hubo en abril, mayo y junio, que realmente mermó mucho el trabajo, y donde la facturación no llegaba a bancar los costos fijos de la institución. Claro. Para solventar todo eso tuvimos que tomar 2 créditos importantes para poder cumplir con las obligaciones, sobre todo lo que son salariales, y de equipos de protección personal para todo el personal de la institución. Fue toda una inversión genuina con fondos propios o con créditos que hemos tomado en distintos bancos, y fuimos afrontando y tratando de darle a la gente lo mejor que podíamos conseguir en forma de equipos de protección personal. En un principio hubo un abuso por parte de los fabricantes, donde rápidamente, al haber un aumento intempestivo de la demanda de barbijos, camisolines, gorros, botas, hizo de que los precios tuvieran aumentos significativos, un aumento del 100 o el 200%,
con aumentos de medicamentos que salían de una ampolla a 130 pesos, pasaron a 700 pesos en pacientes respirados que requerían 60 ampollas por día. Bueno, eso hizo de que realmente el gasto en la salud fuera muy importante, y realmente con un sistema totalmente quebrado, ¿no? El sistema de salud a nivel nacional está totalmente quebrado. Estamos viviendo momentos de incertidumbre muy grande. Esto del retroceso de anular el aumento del 7% las prepagas, es un hecho significativo, porque eso impacta directamente en el prestador, y vemos que, bueno, como siempre, todo puede aumentar, pero se dejan postergada los recursos para la salud, se minimiza, y esto pone seriamente en peligro sostener la calidad de la prestación, que es lo que uno siempre pretende dar. Eso realmente es muy preocupante, y no vemos ninguna salida por parte del gobierno donde mande ideas claras y concretas de cuál va a ser el futuro de tanto los agentes financiadores de la salud, llámese obras sociales y prepagos, pero en definitiva de los propios prestadores, tanto públicos como privados, porque se nutren de estos agentes financiadores de la salud. Así que realmente el problema de tipo financiero es muy complejo, no solamente por el aumento del gasto de los equipos de protección personal, de la inversión que hubo que hacer en tecnología y en aparatología, en respiradores, sino también en recurso humano, mucho recurso humano que por momentos estaba aislado, así que había que reemplazarlo con horas extras. Y bueno, en parte los financiadores reconocieron algo de ese trabajo, en parte no, y bueno, estamos tratando de ver cómo podemos tratar de mantener el equilibrio de dar un buen servicio y mantenernos a flote. Con respecto a la vacuna, a las expectativas que se tiene sobre la vacuna es un insumo que deben ustedes pagarlo para la clínica, o es algo que llega a través del Plan Nacional de Vacunación? La vacuna nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada, nos provee el Estado la vacuna. Nosotros vamos vacunando a nuestra gente de acuerdo a la cantidad de vacunas que nos corresponden, por la cantidad de vacunas que manda Nación a la provincia, y eso se reparte en las distintas instituciones, y bueno, vamos vacunando, tratando de, como justo estamos en época de vacaciones y es una vacuna con una doble dosis de 21 días entre una y otra, bueno, hay que tratar de que la gente, digamos, permanezca en zona a los 21 días, coordinar bien. Tiene una logística importante con respecto a la cadena de frío, un tiempo determinado que no se puede, digamos, se abre la ampolla y puede estar a temperatura ambiente no más de 30 o 60 minutos, en este momento no lo recuerdo bien, pero digamos, todo un proceso que hemos ido entrenando también a nuestros equipos de vacunadores para que empiecen a vacunar al personal. ¿El vacunador es un enfermero o tiene que ser un técnico? No, quiero un técnico de laboratorio, un enfermero, digamos, no es algo simple. Lo que hay que tener en cuenta son los procesos de manipulación, de no contaminación de
de la jeringa y fundamentalmente los tiempos de exposición a la temperatura ambiente, ¿no? ¿Cuántas vacunas recibieron de esta partida de 900? Y nosotros en la primera tanda recibimos, me parece que 50 vacunas, pero no te lo puedo decir con seguridad, porque recibimos al principio, iban llegando de a poco, de a 5, y íbamos tratando de llegar a un número significativo para que pudiéramos desarrollar un plan de vacunación medianamente lógico y masivo, y no andar eligiendo a quién sí y a quién no, ¿no? De a 5 vacunas, ¿pero no llegaron todas en el mismo vuelo? Llegaron todas en el mismo vuelo, pero bueno, había que hacer una selección, no sé cuál fue el motivo, pero era, digamos, de acuerdo, no sé si era por la cadena de frío, por los mecanismos de transporte, por la logística que había que aprender, digamos. Es una cosa compleja, pero te diría que fue eficiente y efectiva. No es nada que no que haya estado, digamos, hecha en forma errónea. Creo que al contrario, digamos, creo que la primera fue un mecanismo de prueba, a ver si es algo nuevo, una vacuna nueva con una logística propia, y que bueno, no creo que la era para no poner en riesgo perder un lote de vacunas si algo salía mal y no estaba afectado. Claro. Ahora ya te pregunto, ¿han tenido oportunidad de saber de las personas vacunadas si es cierto esto que circula en las redes, que hay un porcentaje de personas que tienen reacciones adversas? ¿Cómo ha sido? ¿Han podido evaluar eso? Todavía no. Muy temprano. No tenemos ninguno. Ayer hablé con una sola enfermera, claro, que trabaja en ambos lados, en el hospital y en la clínica, y me dijo que había tenido un cuadro febril, digamos, ¿no? Pero bueno, eso también es propio de muchas de las vacunaciones, de las vacunas antigripales, de por ahí hacer un cuadro febril la primera 24 horas, de 37,5, 38 grados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la persona que se vacunó hoy, a los 21 días, no recibe la segunda dosis? ¿Hay algún margen de tolerancia? No sabría decirte con exactitud cuál es el margen de tolerancia que hay, si es un día, 2 días, 3 días o una semana. Es todo muy nuevo. Exactamente, es todo muy nuevo. Los trabajos que se están presentando son escasos, con muy pocos casos, o sea, y no hay tampoco trabajos presentados donde no hayan cumplido con la vacunación, con el método que se está implementando en los tiempos que se está implementando. Así que todavía no te puedo decir nada. Decirte cualquier cosa es digamos, ¿cuál es tu mirada? Engañarte. Por último te pregunto y ya te libero, ¿cuál es tu mirada sobre la apertura del turismo que estamos teniendo en la isla? Te digo esto por los temores que hay del rebrote. Creo que estamos generando un cuco con el turismo. Me parece que el turismo no tuvo y no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de contagio de los pacientes en la actualidad. Bien. Que este virus entró el año pasado en la Argentina a través de un turista, sí, bueno, es así como se dispersó en todo el mundo. Pero creo que la apertura turística de Tierra del Fuego, el incremento de los vuelos de aerolíneas argentinas, no generan ningún impacto, ni tampoco tenemos ningún caso donde el nexo haya sido un turista. Digamos, la mayoría de los casos
los contactos estrechos y los nexos son locales. Te diría que por los informes que tengo acceso, el 100%, no la mayoría, no hay ninguno todavía que se haya detectado a través de turistas. Eso es bueno. Ha habido temas con barcos pesqueros, pero bueno, son trabajadores de la pesca que no tienen nada que ver con el turismo, que van rotando de acuerdo a las mareas, y bueno, por ahí cuando viene uno y se contagia y están en un lugar trabajando en un lugar encerrado como es un barco, puede que se contagien varios, y bueno, eso sí ha habido inconvenientes, pero no con el efecto del turismo que viene acá de 3 a 4 a 6 días como mucho, donde hoy está haciendo muchas actividades al aire libre, muchas caminatas, y se está moviendo en forma, te diría que cuasi individual o con burbujas. No estamos recibiendo turismo masivo como sabíamos recibir en años anteriores con respecto a los buques, y tampoco hemos tenido ninguna consulta, por lo menos nosotros, y tampoco tenemos noticias de que el sector público lo haya tenido en caso de turistas propiamente dicho con síntomas compatibles con COVID. Ojalá que sigamos así. Es que yo creo que en la medida que nos cuidemos, el turismo no nos tiene por qué afectar. Vuelvo a repetirte, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Hay que pedirle a los jóvenes un esfuerzo en que tomen conciencia que tienen que restringir sus reuniones, sobre todo sus reuniones en lugares cerrados, generarle actividades al aire libre que puedan desarrollar para que puedan sociabilizarse. Y te diría que lo que más me preocupa a mí hoy en día es los daños colaterales del COVID, que son los que generó en los chicos, sobre todo en los niños en edad de jardín y de escuela primaria, y en los ancianos, ¿no? Si bien acá la cantidad de gente adulta de edad avanzada es escasa, pero bueno, el aislamiento de ellos y el aislamiento de los chicos, eso ha generado cuadros de trastornos de la personalidad, de cuadros de angustia que, digamos, tienen sus complicaciones. Eso es una cosa que hay que resolver. Me parece que no hemos atacado, la problemática de la educación. Es algo que me preocupa sobremanera, la no reacción no solamente de las autoridades, de los propios docentes, sino de la comunidad educativa, de los padres en general, en que este problema hay que resolverlo, y no podemos estar un año más sin clases presenciales, aunque sean de tipo especiales, con protocolos distintos y no las clases normales, pero creo que tenemos que abordar esa problemática. Yo estoy buscando antecedentes de España, donde están aparentemente los estudios que están haciendo, no hubo un aumento de los contagios, a pesar de que hubo actividad escolar de forma presencial. Eso es alentador, digamos, es un mito que generamos, que en el colegio iba a ser un gran dispersor del virus. Creo que si se toman las medidas necesarias,
podemos tener una actividad presencial con algunos protocolos, pero tenemos que sostenerlo eso porque es importante y el daño que estamos haciendo es mayor que el daño propio del COVID. No sé si soy claro. Perfecto, yo también siento de que desde el Ministerio de Educación, aprovechando el verano, se podrían haber desarrollado distintos tipos de actividades para integrar, para sociabilizar y por qué no también para probar. Había cuenta que ya tenemos el dato de que los chicos es muy raro que contraigan el virus y de hacerlo transitan por la enfermedad sin mayores consecuencias, ¿no? Sí, Luis, pero a ver, estamos muy acostumbrados a echarle la culpa a las autoridades y tenemos que empezar a hacernos cargo nosotros como sociedad de nuestras propias decisiones. Y creo que también hay una falta de la comunidad educativa, o sea, de los propios padres, en generar estas propuestas, en generar estas necesidades, en peticionar. Yo he visto que, digamos, la gente ha manifestado por mantener su fuente de trabajo, ha manifestado por tener los jóvenes, por tener sus recreaciones, pero no he visto manifestaciones de padres para que los chicos vuelvan a las escuelas. Entonces es muy fácil sentarse en un café y decir nadie hace nada. Bueno, ¿qué parte tengo que hacer yo que me corresponde para que lograr el resultado que quiero? Y me parece que estamos siempre con esa mirada, esperando que el gobierno nos dé todo, y en algún momento tenemos que madurar y cambiar como sociedad y saber que el gobierno no nos puede dar todo, que nosotros tenemos que poner de nuestra parte algo también. Por lo menos darle el apoyo al gobierno para que se empiece a generar esta idea, ¿no? Y transmitirle también a los docentes de que son personal esencial. Es cierto. En determinado momento la sociedad se manifestaba en contra de los paros, pidiéndole que sean declaradas como un derecho esencial de los niños, y ahora que estamos sufriendo la pandemia y vemos la consecuencia en nuestros chicos, es como que los papás no reaccionamos adecuadamente. Exactamente. Es muy cierto. ¿Y para los abuelos qué? ¿Cómo? Para los abuelos qué? La gente mayor para los abuelos es todo un tema realmente. El primero que creo que hay que la angustia que genera y el retroceso que hay en muchos abuelos. Estoy hablando de gente de arriba de los 80 años, en el sentido de que el aislamiento por miedo a que lo contagiemos produce un deterioro peor a que si se contagian, ¿no? Yo realmente creo que a los abuelos hay que ir a visitarlos, hay que mantener la distancia con el barbijo, con protección de anteojos y con lavado de manos, y compartir con ellos, y nos podemos abrazar con barbijos y anteojos y después lavarnos las manos y no nos va a pasar nada, o vamos a minimizar el contagio. Pero creo que el abrazo a un abuelo por parte de un nieto o por parte de un hijo genera aumento de las defensas mucho más que la propia vitamina D para que no se contagien. Qué bueno esto que me decís. Es mi parecer, ¿no? Qué bueno esto que me decís, porque yo pensé y tengo cierto temor de decir, bueno, yo voy a visitar a la abuela, ¿no? Y como yo llego de la calle, es como que yo le puedo traer el virus. Pero vos me estás diciendo, no, ponete, o sea, no te quites el barbijo,
mantener distancia, no dejes de abrazarla. Ponete un barbijo nuevo si querés antes de entrar, no un tapaboca, un barbijo, para que sea impermeable, y lavate bien las manos y ponete unas gafas y bueno, y está con ella y charlá, y si podés abrazarla, abrazala. Qué bueno esto que decís, qué bueno, ojalá... Es mi opinión, No, pero está bien. Es una opinión, es algo intuitivo y de emoción, y no tiene ningún aval científico. Es que quizás... Simplemente creo que es así, es lo que yo practico con mis hijos y mis nietos. Quizás esta situación de pandemia también a mí me aleja de estar atento y pegarle un llamado telefónico y preguntarle cómo estás, necesitas algo. Me va a decir que no necesita nada, lo que dicen todos los abuelos, no quieren ser una carga, pero esto no quita de que me pueda dar una vuelta con el abrazo que tanto bien nos hace. Y si tenés que cuidarte, con simplemente hecho de sentarte a más de 2 metros y charlar y que te vea y que le cuentes, y que los abuelos necesitan sociabilizar también, necesitan hablar con alguien, no pueden estar aislados, eso les genera mucha angustia y eso deriva en muchas enfermedades. Y sacarlos del televisor, sacarlos de la noticia esa, del robo, de la violencia, sacarlos un poco de eso. Doc, siempre es un placer hablar con vos, te agradezco infinitamente tu tiempo, no sé si querés aprovechar para decirnos algo más. No. Simplemente creo que los medios de comunicación tienen que cumplir un rol fundamental en esto y trabajar en conjunto con las autoridades para tratar de apoyar y mandar mensajes concretos. Creo que se está viviendo en este momento todo un boom de que el 15 viene el colapso, como si viniera el fin del mundo, que se corta todo. Y creo que esto no es así. Lo que creo que sí es que hay que mandar el mensaje concreto y claro de que distanciamiento social, barbijo y lavado de manos es lo más efectivo. No, lo más efectivo es que no vengan los aviones, no es lo efectivo que estemos encerrados dentro de una casa. Lo efectivo es que estemos con el distanciamiento social correspondiente y aprovechemos el verano para poder hacer actividades al aire libre. Gracias, Doc. Un abrazo. No, al contrario, un abrazo a ustedes. 10:29. Hablábamos con el doctor Sánchez Posleman, responsable de la clínica San Jorge.